Hermanos, que el Señor los bendiga y disfruten de esa esperanza, esa fe, esa armonía, ese caminar en justicia. Hoy vamos a ver el tema de despojémonos de la mentira. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por este día, Señor, por esas nuevas fuerzas que nos das cada día, Señor, y esas misericordias que estrenamos cada día, Señor. Señor, pedimos que tú nos abras el entendimiento, Señor, de los ojos de nuestro corazón, bendito Dios, para comprender, Señor, lo que es la mentira, el engaño, Señor, en la que tenemos que despojarnos, porque es el tiempo, Señor, este tiempo hermoso, Señor, de tu venida, del derramamiento del Espíritu Santo, Señor, de la prueba, bendito Dios. Estamos, Señor, para que tú cada día, Señor, obres y nos muestres, Señor, en qué partes, Señor, hay mentira en nosotros, hay engaño, Señor. Y también pedimos que nos des paladar, Señor, para saborear tu palabra, Señor, para cuando venga el engaño, Señor, que ya está ese ministerio, Señor, de la mentira, del engaño, podamos, Señor, saborear y saber lo que es bueno y lo que no es tuyo, Señor. Así que en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, y ponemos este tiempo, bendito Dios, en tus manos para que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a comprender, a entender, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, vamos a trabajar la palabra. Si tienen algún aporte, qué bueno, para completar, para añadir en el tema. Vamos a ver qué es la mentira. La mentira es faltar a la verdad y se sustentan sus bases en la falsedad y en sus cimientos. Entonces ya vemos que no es algo firme, ¿no? Es algo que se desborona, como la casa edificada en la arena. Miremos también que es uno de los mandamientos que nuestro Dios Padre nos da. Vamos a Levíticos 19:11. No hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Bueno, es un mandamiento que nuestro buen Dios nos ha dado para que nosotros empecemos a mirar nuestras vidas, a que el precioso Espíritu Santo, en lo que le pidamos, escudriñe, Señor, escudriñe la mentira en nosotros o el engaño. Vamos a mirar también qué es un autoengaño. El autoengaño se da en esas situaciones en las que nos convencemos a nosotros mismos de una realidad que es falsa, pero la hacemos de manera unas veces consciente y otras veces inconsciente. Entonces el que se autoengaña no se da cuenta de lo que está haciendo, o al menos no se da cuenta siempre. Entonces, mientras no nos damos cuenta de la verdad, el autoengaño despliega su poder en su manera silenciosa. Entonces, muchas veces allí es donde quedamos atrapados, allí es donde nosotros no podemos despegar. Hermana, el autoengaño es como decir uno mentir y creerse la mentira hasta uno mismo. Sí, también, pastor. Pero miremos cómo funciona, ¿sí? Y miremos las consecuencias, ¿sí? Miremos primero las consecuencias. Entonces, mentir a otros quebranta la unidad, crea conflictos, destruye la confianza, rompe relaciones y conduce a una guerra abierta, ya sea en la familia, ya sea en la iglesia, ya sea en la comunidad, ya sea en el trabajo. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos puntos. ¿Cómo funciona? Que la persona que miente está buscando convencerse de que su decisión es correcta, o en su astucia,
también allí es una herramienta para protegerse a uno mismo frente a los hechos. Otra que es que admites, pero eludes la responsabilidad. Entonces allí vemos varias situaciones que la mentira y en el autoengaño funciona, ¿no? Por eso dijimos que es un poder que se despliega, ¿sí? En una manera silenciosa. Entonces, estamos viendo, vamos a mirar al principio, como hemos visto y hemos estudiado en los otros temas, de dónde viene la mentira, cómo empezó la mentira, y sabemos que ella viene desde la rebelión de Lucero de la Mañana, que pasó a ser Satanás, y desde allí de las contrataciones que hizo, todas estas situaciones, a todos los que comprometió y se comprometieron en esa mentira, en ese autoengaño. Eso lo podemos ver cuando en Ezequiel y en Isaías. También miramos aquí ya cuando viene, como él fue lanzado hacia la tierra, entonces vemos cuando él estaba en el Edén y empezó a trabajar en los sentidos, en las conversaciones que tenía con Eva. Miremos cómo la fue engañando y la fue envolviendo en su forma de hablar, y cómo Eva cayó. Y leamos Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces allí miramos, vamos mirando y vamos observando la mentira. Miremos a Génesis 2:17, lo que dijo nuestro amado Padre. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí podemos ver cómo ahí en el Génesis 3, ahí podemos ver la mentira, ¿sí? Cómo le contradice a la palabra de Dios, le mete duda, porque le dice: no comáis de todo árbol del huerto, con que Dios os ha dicho. Y como leíamos allí, dice el Señor que de todos los árboles podés comer, menos del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás. Entonces vemos cómo Satanás le va metiendo esa duda a la mujer, y más adelante en el versículo de Génesis 3, en el versículo 4, le dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Por qué le dice así? Porque ella le estaba diciendo que si comía de ese árbol, iban a morir. Entonces miramos cómo ella le dice: no moriréis, sino que sabe Dios que en el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces vemos en esta forma cómo viene el engaño, cómo viene la mentira. Pasemos ahora a 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es una forma como el Señor nos va advirtiendo, ¿sí? Que cuando nosotros tengamos esas conversaciones tenemos que tener cuidado cómo es que estamos y cómo nos están transmitiendo a nosotros las cosas. Por eso el Señor dice que en estos tiempos es luz contra luz, ¿sí? Porque el ministerio de la mentira, del engaño, ya empezó. Entonces vamos a ver, mezclaba, como decía allí nuestra hermana, decía que habían verdades, pero habían partes que eran engaño. Entonces que iba a haber esa mezcla.
y que tuviéramos mucho cuidado en aprender a discernir la palabra de Dios. Por eso tenemos que leer la palabra para saber qué el Señor consignó en sus escrituras y qué nos están hablando. ¿Cuál era el fin de ese engaño de la serpiente con ellos? Entonces vemos ahí en Génesis 1, 26 y 28. Leamos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos allí que Satanás venía por esas bendiciones que le fueron otorgadas a Adán. Y entonces esas bendiciones él necesitaba quitárselas, arrebatárselas. Con su astucia lo logró. Y lo vemos que en la tentación allí de Lucas 4:5, en esa tentación que le hizo al Señor Jesús, él lo dice. Miremos a Lucas 4:5. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces allí lo estamos viendo muy claro. Ahora miremos a Juan 8:44, que es a qué vino. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, hermanos, entonces allí ahora pasemos a Efesios, donde vamos a ver las bendiciones que el Señor le da a su pueblo, ¿sí? A todos sus creyentes, ¿sí? A todos los que quieren caminar de la mano de Él. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado con las bendiciones que nuestro Señor Jesús nos dio a través de su sacrificio y su sangre y el perdón. Y el enemigo está rondando y está su astucia, cómo arrebatárnosla, cómo distraernos. Pero tenemos al precioso y amado Espíritu Santo que Él nos está advirtiendo. Miremos esas bendiciones en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces allí nos está diciendo el Señor que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Vamos a mirar cuáles son esas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces esto es para todo el creyente. Entonces nos dice que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado o nos ha transferido toda su herencia espiritual, porque de Él heredamos. Entonces, si nuestro amado Señor Jesucristo, nosotros no somos nada, no podemos hacer nada sin Él. Pero miremos ahí en Juan 15:5, que nos dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces allí nos dice muy claro que debemos permanecer, porque ya fuimos injertados cuando
nuestro Padre nos llevó a Cristo, ¿sí? Entonces allí nos injertaron en esa vid verdadera. Entonces nos está hablando de que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Entonces tenemos que estar allí con el Señor, permaneciendo en esa intimidad con Él, permaneciendo en su palabra, en la fe que nos ha dado, porque si no, no podemos hacer nada, ¿sí? Tenemos que llevar mucho fruto. Vemos el hermano del hijo pródigo, que él estaba en la casa de su padre, pero él no se apersonó, ¿sí? No tomó esa herencia, ¿no? de esa herencia Sí. que tenía. Y ¿sí? era de él porque la habían separado la del hijo pródigo que se había ido y de él que estaba en casa. Sí, entonces él no hizo suyo todas estas bendiciones que le tenía su papá allí para él. Entonces por eso el Señor nos dice allí en esta historia, en el versículo 31, Entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. entonces somos ricos, herederos y coherederos. Mira, hermana, que la palabra de Dios nos dice que somos herederos con el Padre Abraham y coherederos en Cristo Jesús. Entonces tenemos doble herencia, ¿sí? Así como el hijo primogénito que tenía doble herencia, así somos nosotros, tenemos doble herencia. Pero muchas veces esa herencia está inactiva, no sabemos ni cuáles son la herencia que tenemos, o sea, como decir, tenemos una herencia pero nunca la reclamamos porque no sabemos. Y lo otro es que nos lo ha quitado el enemigo, nos tiene en ese sentido de quitarle el enemigo, es de que nos tiene entretenidos en otras cosas y que nosotros no echamos mano de esa herencia que tenemos. Pero pastor, también si no las conocemos, entonces ¿cómo vamos a aplicar allí? Por eso estamos desglosando las bendiciones y hay muchas, pero Sí. vamos a lo de Efesios. Entonces nos dice, ¿qué son esas bendiciones? ¿Qué significa esas bendiciones? Es transferir, ¿sí? El poder o favor de Dios que tú tienes sobre una persona o a través de palabras o tocando las manos. Eso es una bendición que lo hacían en los Que lo antiguos. transferían. Sí, que lo transferían. Porque son... Sí, hermana. Mira, hermana, es que quería decirte esto, que muchas veces nosotros, las bendiciones que el Señor nos dio y que Él tomó en la cruz y todo ello, todo eso lo es transferido nuevamente. La autoridad, el poder, los dones espirituales, todo esto es parte de lo que es la herencia, lo que Él rescató. Y eso es nuestro. Y muchas veces nosotros las desconocemos o, como decimos, no las usamos. Sí, y entonces, ¿por qué son bendiciones espirituales? Pues porque vienen directamente de nuestro Padre. No las conseguimos nosotros por nuestras propias fuerzas, sino que fue una herencia que nos dieron, una herencia sobrenatural. ¿Dónde se planeó todas estas bendiciones? Pues desde el principio, porque el Señor desde el principio, allá en los lugares celestiales, allá en su trono, Él hizo todas esas bendiciones para ti y para mí. Y allí las vamos a encontrar. Cuando estamos leyendo, vamos encontrando una cantidad de bendiciones. Pero como les decía, miremos las de Efesios. Sigamos en Efesios 1. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces aquí vemos una de las bendiciones de Él es para que nosotros fuésemos santos. La tenemos que tener muy claro, fuésemos santos. Santos son Quiere decir apartados. apartados, ¿sí? Te apartó de las tinieblas a la luz admirable, entonces te apartó y nosotros en el reino debemos cada vez más apartarnos del mal. Sí, pastor. Entonces, la misma palabra nos lo está diciendo, sin mancha delante de Él.
O sea que nosotros, por eso el Señor está levantando profetas de todos los países y están llamando al pueblo a limpiarse, a arrepentirse, a limpiarse, que limpien su corazón, que limpien sus manos, que limpie todo su ser. Mira, hermana, que no es solamente de los profetas, sino de todos los hijos de Dios. Debemos de predicar el evangelio del reino, y el predicar el evangelio del reino tiene que ver con el arrepentimiento, ¿sí? Entonces miremos para qué fuimos escogidos, porque allí en el versículo 4 dice, según nos escogió. Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Entonces miremos a Juan 15, 16. No me eligiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces ahí vemos que fuimos elegidos para llevar mucho fruto, ya lo dijimos, y para que permanezcamos en Él. Vamos a 1 de Pedro 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llama es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Bueno, hermanos, ahí tenemos, para ser santos, para llevar mucho fruto y para permanecer. Entonces es hermoso que nuestro Dios Padre nos haya elegido para ser suyos. Nuestra salvación no es algo que se le ocurrió a nuestro Padre, sino que la concibió, por decir, era un plan desde la eternidad. En el versículo 4 y 5 de Efesios, donde nos dice que hemos sido predestinados para la adopción, leámoslo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, como hijos predestinados, marcados de antemano, que quiere decir predestinados, Dios solo no nos escogió, sino que planificó qué haría con nosotros. Ahora, nosotros hemos sido escogidos para ser miembros de una familia. Pasamos a Juan 6, 37 al 39. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces allí podemos ver la misericordia de Dios con sus hijos, ¿sí? Porque hay hijos que a veces se sienten tan débiles o tienen unas situaciones que mejor el Señor decide llevárselos en unas situaciones, llevárselos para que no pierdan la fe y poderlos, como dice ahí, la salvación, resucitar en el día postrero. Sí. Pasemos a Juan, 1 de Juan 3, del 1 al 3, aquí está. La palabra de Dios nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces vemos lo que nuestro Dios allí nos habla, de ese amor tan sublime que Él nos ha dado, o sea, nuestro Padre. Y dice que no se ha manifestado lo que debemos ser, es ser semejante a Él, ¿sí? A resplandecer con su luz. Le veremos. La esperanza está puesta en Él.
y que nos purifiquemos nosotros como Él es puro. Entonces ya tenemos unas recomendaciones aquí muy claras de lo que debemos seguir. Vamos a Efesios. Hermana, discúlpame un momentico, pero esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque así como Adán y Eva en el Edén, a ellos se les dio toda esa autoridad, se les dio todo ello, ¿sí? Se les dio el poder, autoridad, se les dio señorío para que gobernaran, para que sojuzgaran, se les dio todo eso. Y como decir, en un abrir y cerrar de ojos, cogieron y le quitaron todo eso. Y ellos quedaron bajo el maligno, ¿sí? Entonces, la hermana... Asimismo, nosotros podemos ser estorbados o entretenidos para que nosotros no cumplamos ese propósito, y podemos hasta tener yugos de pecado, entretenciones. Entonces miremos allí, antes de entrar a Efesios, miremos a 1 Corintios 16. Sí, gracias. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, o sea, al pueblo de Israel allá en el desierto, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y como nos está diciendo el apóstol Pablo, y se lo está trayendo a memoria, tanto para nosotros, para que conozcamos, como para nosotros lo que debemos hacer y lo que nos corresponde como hijos de Dios. Entonces dice que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos las cosas malas como ellos codiciaron. La idolatría. Mira, hermana, que la idolatría no es tanto solamente lo de las imágenes, ¿sí? Porque dice, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Entonces, ¿dónde está la idolatría? Sí, muy diferente a lo que el concepto que uno tiene de idolatría, que es prenderle una vela a la Virgen, a la Reina del Cielo. A la Reina del Cielo, al santo aquel, o al santo aquel. O el dinero, o tal cosa, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que la idolatría es aquello que se levanta por encima del amor de Dios, y nosotros como hijos de Dios debemos estar constantemente nuestra mente en Él, y cuando nuestra mente se sale de ese pensamiento de Él, entonces corremos el riesgo a la idolatría. Por eso tenemos que decirle al precioso Espíritu Santo que extienda la mente de Cristo, porque también esa es una bendición de nosotros, porque tenemos la mente de Cristo. También nos habla de ni forniquemos como aquellos que fornicaron. Y aquí esta fornicación también es espiritual, ¿no? También. Hay una fornicación que es física, pero una fornicación espiritual es con otros dioses. Sí, porque ellos, a pesar de que andaban en el desierto y andaban con nuestro Dios, y veían todas las cosas, los portentos, los milagros que hacía nuestro Dios, y que su vestido no se envejeció, ni sus zapatos se gastaron, ¿sí? Y mira, hermana, que allá estaba el tabernáculo de Moloch, ellos lo tenían. Sí, eso es lo que te iba a decir, pastor, que ellos llevaban dioses, entonces ellos estaban fornicando. Entonces, sí, claro. por eso nos lo pone claritico el apóstol. En Santiago 4, mira lo que nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Allí la tenemos bien clara. Resistí al diablo. Todas estas cosas que el mundo nos ofrece, que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿sí? Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta y, como dice, reiterar, que no nos olvidemos que tenemos estas bendiciones y podemos, con la astucia de Satanás, puede engañarnos, puede dañarnos ese propósito por la cual vinimos aquí, porque todos hemos venido con un propósito aquí en la tierra. Entonces, para eso nos mandaron el precioso Espíritu Santo, para que nosotros alcancemos ese propósito y esas bendiciones. Mira, hermana, que tú estás hablando de esas bendiciones y esto es bien lindo, bien poderoso, pero es verdad que no debemos de olvidar que tenemos el enemigo. Hermanos, a mí me llama la atención porque Adán y Eva estaban allí y la serpiente también estaba allí porque ella oyó y ella dice, con que Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol. Dudando la palabra. Por eso, pero allí estaba la serpiente oyendo. Claro. Allí estaba la serpiente oyendo, dice, con que Dios ha dicho. O sea que la serpiente oyó a Dios lo que estaba diciéndole a ellos. O sea que estaba allí, por eso el Señor le dijo a Adán que labrara y guardara el huerto. ¿Sí? Ahora también nosotros debemos de estar muy atentos porque el engaño viene ahora. Y el Señor dice en Apocalipsis 3:10, dice, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Sí, pastor, muy clarito nos está hablando allí. Mira, hermana, que, o sea, el Señor nos está diciendo en el versículo 11, dice, yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes. O sea, ¿qué es en mi depósito? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo tengo? Tengo el conocimiento del Señor Jesucristo, tengo lo de Él, ¿sí? Lo voy a cambiar y aún dice aquí, dice, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Y en Santiago estábamos hablando de aquellos hijos que se aman al mundo, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entonces, estas son las artimañas del enemigo, esta es la mentira del diablo, este es el engaño del diablo, pero ¿para qué, hermana? ¿Para qué? Para que nosotros no podamos desarrollar el propósito, para que nosotros no podamos desarrollar la obra encomendada del Señor para nosotros. Sí, hermano, gracias. Ahora pasemos entonces a Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces vemos que fuimos hechos para su alabanza, de la gloria del Señor. Entonces, todo esto debería de nosotros quitar todas esas dudas. Tenemos que tener nuestros ojos en Cristo Jesús, como nos dice en Hebreos. Si nosotros bajamos los ojos, nos vamos, nos caemos, como se dice, nos cambiamos. Mira, hermana, que eso le pasó a Pedro, ¿no? Sí. Él estaba caminando sobre las aguas, que es caminar sobre la palabra, y vinieron los vientos de doctrinas,
vinieron por estratagemas de hombres y Pedro se hundió. Y entonces aquí en Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Sí, hermano, entonces nosotros tenemos que tener nuestros ojos es en Cristo Jesús, ¿sí? Mira, hermana, que aquí nos dice que, dice, sufriendo el oprobio, ¿sí? Dice, sufrió la cruz y menospreciando el oprobio se sentó a la diestra del trono de Dios. Y hay unos puestos para nosotros, yo no sé para quiénes serán, pero yo digo para nosotros, pero igual con ustedes, mis hermanos, porque Juan y Jacob pidieron a la diestra y a la izquierda del Señor Jesús, y dice, eso ya está determinado. Entonces, no eran para ellos, seguramente no eran para ellos, pero resulta que pues para este tiempo puede ser que sea para nosotros, y tenemos unos puestos, pero igual nos está diciendo que por el gozo puesto, Él llevó la cruz, y todo hijo debe llevar la cruz. Todo hijo de Dios debe negarse a sí mismo, debe llevar la cruz, debe seguir al Señor, debe morir. Porque nosotros también tenemos un gozo delante de nosotros, ¿sí? Sí, puesto, sí, claro. Y mira, hermana, que dice, delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono. Por eso nuestro Señor nos dice en su palabra que vamos a ser despreciados, sí, que vamos a tener oprobios, que vamos a sufrir, ¿sí? Que vamos a tener todas estas cosas. Entonces, muchas veces dicen, hey, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué me tocó esto a mí? Pero todo esto es para esa gloria, para hacer esa alabanza del Señor. Para eso fuimos llamados, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y por eso nos hizo aceptos en Cristo Jesús. Hermanos, entonces allí en Efesios estamos mirando las bendiciones que nuestro buen Dios nos dio a través de Cristo Jesús. Y como decíamos, hay muchas bendiciones, ¿sí? Entonces vamos a mirar en el versículo 7, donde Él nos dice también que hemos sido redimidos. Hemos sido redimidos por su sangre. Nos ha perdonado nuestros pecados. Hemos obtenido esa herencia, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, ese sello divino. También vemos una bendición que son las oraciones que elevan los santos, ¿sí? Por nosotros, la fortaleza espiritual que viene de Dios Padre y las bendiciones de servir en las fuerzas del Señor, que eso lo encontramos en el versículo del 20 al 23. En conclusión, todas las bendiciones que recibimos al creer en Cristo Jesús, como el perdón, la salvación, la redención, la justificación, la sanidad, la reconciliación, porque éramos enemigos, la libertad del pecado, la provisión, la prosperidad de nuestra alma, la victoria sobre el enemigo. Entonces nuestro Dios nos seguirá bendiciendo por toda la eternidad. Entonces necesitamos creer y vivir de acuerdo a todo lo que Él nos dice. Por eso ahí en Juan 8:32 nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pasemos entonces a Efesios 2:2, donde el Señor a través del apóstol nos habla sobre nuestra vida en Cristo y cómo debemos de vivirla. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces ahí vemos cómo nos exhorta para que arreglemos nuestro camino en nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de toda ocasión como fuisteis llamados.
con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 17. Dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Vamos a Efesios 5:2. Y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 8 y luego el 15. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, en estas citas que hemos leído, nos habla el apóstol cómo vivir, comportarnos y conducirnos. Mire que dice que no siguiendo la corriente del mundo, que no andemos como gentiles en la vanidad de la mente, en esa dureza del corazón, que andemos en amor. ¿Y para qué andamos en amor? Para que seamos ese olor fragante, que andemos como hijos de luz. Entonces vuelve y nos reitera que no andemos como necios, sino como sabios, para que seamos luz. Entonces aquí podemos ver todas estas recomendaciones para que las tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, y empecemos a proceder. Como dice allí en Romanos 8:37, que la palabra tenga cabida en nuestros corazones. Pasemos a Efesios 6:10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces aquí estamos viendo otra bendición del Señor, que es la armadura que tenemos, la armadura espiritual que todo creyente debe colocarse, pero no como nos enseñaron en un tiempo, pastor. En el tiempo pasado me acuerdo que sí, cuando estábamos orando y uno llegaba, entonces uno iba a entrar a la oración y decía, póngase la armadura. ¿Usted ya se la puso? Póngase la armadura para que entre a la oración. Sí, pastor, y entonces la recitábamos a la carrera y para poder entrar en la oración. Pero también nos dice que nuestra lucha no es entre sangre y carne. Entonces tenemos también que tener entendimiento para esto, porque muchas veces nos ponemos a pelear, a discutir y a llevarle la contraria a otra persona sin discernir quién es el que nos está hablando. Entonces podemos mirar ahí en Isaías 11. Versículo 3 nos dice acerca del Señor Jesús, que reposarán los 7 espíritus, y dice, Él se deleitará en el temor del Yahvé, el Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Entonces, mire, tan importante que es toda esta palabra de nosotros mirar y escuchar. Entonces, esto no nos lleva a ningún bien, porque tenemos que ser dirigidos por el precioso y amado Espíritu Santo, que para eso nos entregaron, ¿sí? Para eso nos lo enviaron. Entonces nuestra lucha no es entre sangre y carne. Hermana, mira que si nosotros nos dejamos guiar por vista,
entonces fácilmente caemos en el engaño de Satanás, porque esto es algo de engañoso, porque el mismo apóstol Pablo nos está diciendo porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, pero siempre nosotros le seguimos en la corriente de este mundo, como vivíamos anteriormente, y entonces pues podemos ver cómo esta lucha de sangre y carne es porque nos dejamos guiar por los ojos y por lo que oímos. Por eso el Señor nos dijo ahí en Isaías, ¿sí? Entonces, si nosotros no aprendemos de las Escrituras, aprenderlo a mirarla y abrazarla en nuestro corazón y a ponerla en práctica, porque no es solo leerla y ya, bueno, ya leí este versículo o este capítulo o este libro y ya, pero vamos a mirar qué es lo que tenemos que practicar de lo que hemos leído. Mira, hermana, que nosotros tenemos ahí en YouTube, tenemos un tema sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida, o sea, los dos árboles. Y nosotros hablamos allí que el ser guiado por vista y por lo que oímos es seguir comiendo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dándole juego a Satanás. Claro, o sea, es una mentira la que se está viviendo o un engaño, ¿sí? Nosotros debemos de comer del árbol de la vida y guiados por el Espíritu Santo. Eso sí. O también es un autoengaño. La podemos saber, pero ¿qué importa? Vamos a siguiendo eso porque yo quiero hacer esto. Entonces, podemos mirar en la armadura que el Señor nos da. Miremos el cinturón de la verdad que está en el versículo 14. Entonces, el cinturón, vamos a hacer un recuento cómo era que se llevaban los soldados este cinturón. El cinturón que llevaban los soldados era ancho y servía para mantener la túnica interior en su lugar y a la vez protegía y daba soporte al cuerpo. De esa misma forma, el cristiano debe conocer la verdad sobre quién es Jesús y vivir una vida transparente, íntegra y honre su posición en Cristo Jesús. Mira, hermana, que ese Señor, los lomos, mira que las personas que alzan pesas y las personas que alzan bultos fuertes, esto le colocan ese cinturón aquí, ¿no? Para que evite alguna hernia. Y ese cinturón, como tú decías, es importantísimo porque ese ciñe también nuestros lomos. Y es importantísimo el ceñirnos nuestros lomos de las emociones y de los sentimientos. Y por eso aquí nos dice: estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea que lo emocional en nosotros, lo sentimental en nosotros debe de menguar, de no ser dirigido por emociones y por sentimientos en nuestra vida como creyentes, sino en la guianza del Espíritu Santo. Sí, como le digo yo a los hermanos y a mí misma, hay que templar, hay que decirle al Señor que nos tiemple esas emociones y esos sentimientos, porque si no, entonces, si nos vamos a dirigir con esto, entonces vamos a tener muchos problemas. Mira, hermana, que es importante porque el ministerio del Señor Jesucristo era un ministerio del amor, ¿cierto? Uh-huh. Pero él, sin embargo, vino la Sirofenicia y le dijo: es que el pan es para los hijos, no para los perros. Uh-huh. Eso es muy tremendo, sí. Un varillazo ahí. Sí. Y ella dijo, en humillación y todo ello, ella dijo: pero de los perrillos también comen del pan que caen, de las migajas que caen de la mesa. Uh-huh. Y digo: mujer. Bendito Dios. Entonces, miremos que el diablo va a intentar engañarnos, o está intentando, ¿sí?, engañarnos con sus mentiras y su astucia, para que fallemos, para que dudemos de la palabra, para comprometer nuestra identidad. Entonces tenemos que conocer la palabra, llenar nuestra mente, nuestro corazón con la verdad, practicarla. Allí está nuestro triunfo, porque el Espíritu Santo nos ayuda en todas nuestras acciones y palabras, o sea, lo que sale de nuestra boca. También estamos mirando allí en 2 Corintios 11. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 1, dice: ojalá me tolerarais un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como a una virgen
pura, a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces vemos como allí nos dice que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Entonces nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Nos puede hacer perder la salvación. Claro, mi hermana, sí. Nos extravían. Entonces, estábamos mirando en Efesios acerca de la armadura de Dios y por eso se habla del yelmo de la salvación. Sí, entonces en el yelmo de la salvación, una mente desprotegida es presa fácil para los engaños y corrupciones de Satanás. Entonces nosotros debemos estar prestos a tomar ese yelmo de la salvación, a tenerlo todo el tiempo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mira, hermana, que por eso es que el Señor dice, velad y orad, para que vuestro adversario, el diablo, sí, entonces allí es donde nosotros, cuando tú dices de tener el yelmo de la salvación, es estar velando por nosotros mismos y todo lo que pasa alrededor. O sea, el velar es velar nuestro corazón, las intenciones que salen de nuestro corazón y aún la prueba, aún la parte también de la tentación. Sí, pastor. Entonces ahora, una de las formas de la práctica de la mentira es caminar en mi propia voluntad. Eso no agrada a nuestro Señor, a nuestro Dios. Es una mentira de las que nos tenemos que despojar. La enseñó Satanás ahí en Génesis 3, versículo 4 y versículo 5. Tenemos que entregar esa independencia al Señor y empezar, como dice en Mateo 12:50. Mateo 12:50 nos dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bueno, ahí lo tenemos muy claro, que tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre, ¿sí? Que está en los cielos. Allí somos hermanos, hermanas y madre. Pasemos allí al versículo de Juan 5:30, capítulo 5, versículo 30. Dice la palabra de Dios, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces aquí tenemos la enseñanza que nos dice nuestro amado Jesús cuando vino y se hizo hombre y en carne. Entonces Él no hizo nunca su voluntad, sino que Él lo que oía del Padre, eso hacía. Entonces, así tenemos que nosotros caminar con lo que nos trae el Espíritu Santo, la palabra que nos trae, para que caminemos en esa voluntad de Dios. Mira, hermana, que aquí el Señor dice, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Y el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 2, dice que el espiritual juzga y no es juzgado de nadie. O sea que, ¿por qué? Porque es guiado por el Espíritu Santo. Entonces es algo que es similar a lo que el Señor Jesús nos está diciendo a nosotros, lo que Él hacía y que nosotros lo debemos de hacer también. Gracias, pastor. Vamos a Juan. Saber, hermana, discúlpame, pero es que nosotros juzgamos es por vista y por lo que oímos. ¿Sí? Y no debe ser así porque así pecamos y estamos, como les decía, con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Como lo leíamos en Isaías. Entonces, miremos a Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, aquí estamos mirando nuestro caminar en Cristo Jesús, porque caminamos con la gloria del Señor, no con la gloria nuestra. Esa es la vanagloria. Sí, pastor, eso es lo del mundo, lo de los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Ese es el engaño que hay, ¿sí? Esa es una mentira. Si nosotros vamos a caminar o vamos a hablar por nuestra propia cuenta, pues estamos errando, ¿sí? Entonces, allí mirando en Mateo 22,
vemos cómo vinieron los saduceos en la pregunta al Señor Jesús sobre la resurrección. Entonces ellos preguntaban que una mujer había tenido sus 7 hermanos, ¿sí? Se había casado con uno, moría y seguía el otro. Entonces hasta que llegó hasta el 7º, y después de que todos murieron, entonces ellos le preguntaban que en la resurrección cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron. Entonces mire cómo responde el Señor Jesús, dice en el versículo 29. Entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces mire estos hombres como el Señor les dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces que a nosotros no nos suceda eso de estar errando. Y más abajo, ahí en el versículo, ignorando las Escrituras, en el versículo 31 vemos: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no de los Dios de muertos, sino de los vivos. Entonces miramos que el Señor Jesús nombra: erráis ignorando y no habéis leído. Entonces nosotros tenemos que tener esos puntos muy claros. Para el engaño, ¿no? Que sí, viene. De saber entenderla, leerla, comprenderla para poder no errar cuando nos están dando un mensaje, ¿sí? Y no ignoremos. Hermana, mire que en 1 Timoteo capítulo 4, el Señor dice, por medio del apóstol Pablo, el Espíritu Santo dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios y aún a maestros conforme a sus deseos. Sí, pastor. Entonces esta es una forma del que el Señor nos está advirtiendo a través de Mateo, nos está hablando de ignorar, ¿sí? De no ignorarlas. De no ignorarlas, de no errar, y también Escrituras. las Escrituras, y a leer. Porque Claro, el pueblo sí. no lee, el Claro. pueblo le da, no sé si es que le dará pereza o no tiene tiempo, pero muy poco lee. O no tendrá Biblia. ¿O no tendrá Biblia? No, quién sabe, no sé. Pero si tiene teléfono, puede buscar ahí. Y ahora con esto del YouTube se la leen a uno dormida. Padre Santo, Señor, ayúdanos. Sí. Entonces allí miramos que hacer nuestra propia voluntad es andar en una mentira, porque el Señor nos lo dejó muy claro que debemos hacer es la voluntad de Dios. Así como el Señor Jesús, siendo hombre, nos enseñó y nos lo dejó plasmado en las Escrituras. Entonces pasamos, vemos también, pastor, vemos muchos hombres de Dios con mentiras en su boca, y lo podemos ver en Hechos también, estos hombres seguidores del Evangelio, ahí en Hechos 5. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, cómo mintieron y cómo Pero ahí mismo dice que Satanás llenó el corazón. Sí, pastor. Y ese es el problema, que Sí. nosotros tenemos que a qué horas vemos que Satanás esté colocando cosas en nuestro corazón. Por eso le decíamos ahí en Romanos 8:37 que la palabra debe tener cabida en nuestro corazón. Es importante que nosotros limpiemos nuestro corazón porque según lo que hay, porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y si hay un corazón engañoso y si Satanás es engaño y es mentira, pues hacen clic, Sí, ¿cierto? pastor. Entonces, por eso es necesario que sea limpiado nuestro corazón. Sí, y el Señor nos llama mucho a eso, está llamando al arrepentimiento, a la limpieza del corazón, de las manos, de nuestro caminar. Entonces tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos está convocando en estos tiempos. Entonces miramos también en otros que mintieron, los hermanos de José, sabían de Dios, ¿sí? Y muchos más que aquí nos dan. Sansón, cuando le decía a Dalila esas cosas, un hombre escogido por Dios. Entonces, todas estas cosas
tenemos que revisarnos, tenemos que ponernos cuidado qué es lo que estamos hablando y si se nos está atravesando una mentira y estamos sostenidos en esa mentira, como leíamos al principio, en ese autoengaño. Mira, hermana, que, o sea, si el Señor exhortó a los judíos que donde estaba el templo, donde tenían la ley, donde estaba todo, pues la presencia del Señor, donde hacían los sacrificios, todo ello, y el Señor llegarles a decir, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él, o sea, en Satanás. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, por eso es mentiroso y padre de mentira. O sea que nosotros podemos ser creyentes, así como ellos caminaban en todo lo de los sacrificios, todo, el templo, todo, ¿sí? La ley, las ordenanzas, todas esas cosas. Y sin embargo el Señor les dijo, vuestro padre es el diablo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que mirar en la iglesia también. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está caminando? Y nosotros vemos esas falsas doctrinas, ¿no? La doctrina de la prosperidad. Y hay muchas más doctrinas, hermanos, que es bueno nosotros hablar esas cosas porque el pueblo de Dios está siendo engañado y no se está dando cuenta. Y puede estar andando en una mentira y pues el Señor dice, vuestro padre es el diablo. O también se autoengañan, pastor, porque saben la verdad, pero como dice ahí en Gálatas 1:10, dice que busco agradar al hombre o busco el favor de Dios. Entonces muchas veces por quedar bien un hermano con otro, entonces sale una mentira, entonces agrado al hombre. Claro, sí. Entonces otras cosas de las que nos debemos despojar es el chisme. El chisme es asesinar la reputación de la persona. Entonces, alguien que revela secretos, la chismosa tiene o el chismoso, como meta, edificarse a sí mismo haciendo que otros se vean mal y exaltándose él mismo. Como nos dice ahí en Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Entonces allí estamos viendo que su propia gloria busca, ¿sí? Con eso del chisme. En Proverbios 18, 7 y 8. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazo para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Entonces, hermanos, a tener cuidado con el chisme. Si nosotros estamos cayendo o algunos están cayendo en el chisme, entonces vamos a tener ese cuidado con lo que va a salir de nuestra boca. Otra mentira del diablo son las dudas. Mentiras, rebeliones, temor, miedo, la discordia. Todo esto pertenece a la duda, codicias. Todo esto nos separa de Dios, ¿sí? De su mover, de todo lo que nosotros debemos estar y caminar. Mira, hermana, que si nos separa de Dios, pues entonces vamos, si estamos calientes, entonces empezamos a enfriarnos, ¿no? Y el Señor habla de que los tibios los va a vomitar de la boca. Otra mentira de Satanás es la rebelión. Él forza al hombre a rebelarse contra nuestro Dios. Nuestro amado probó que con la obediencia a nuestro Dios, que le da la fuerza para hacer exactamente lo que se ha propuesto con nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado también en esa rebelión, ¿no? Rebelión es rebelarse contra lo que Dios nos ha dicho. Contra la voluntad de Dios. Contra la voluntad de Dios. Entonces vamos a revisar todo ese caminar nuestro para poder despojarnos de esa mentira del diablo.
Otra es el temor, el miedo. Eso sí, en esta época metió el enemigo más miedo a todas estas cosas de la pandemia o plandemia que le llaman, porque esa era una prueba de Dios, a pesar de que la hizo el hombre, ¿no? Allí nos midió la fe, si podemos decirla así. Entonces, aún si todavía algún cristiano está esperando una vacuna. Sí, pastor. Es importante. Entonces vemos que Dios es un Dios de amor y de gracia. Entonces Él nos llama a nosotros para que nosotros revisemos y para reparar ese daño. Por eso nosotros debemos entregar ese miedo si lo tenemos, ese pavor. Entonces, si decimos que el Señor es nuestro escudo, nuestro amparo, nuestro escondedero, nuestro protector, y también leemos y parafraseamos y hasta nos lo podemos saber de memoria, que el Señor nos cubre bajo sus alas, bajo su sombra, entonces nosotros tenemos que mirar en nuestro corazón si hay ese miedo y entregarlo. Eso va saliendo, porque eso es como si tuviéramos pegado una cosa que no es nuestra. Eso se veía, la otra vez que el Señor nos mostró eso se veía como si fuera algo adherido a la persona en su corazón. Bueno, miremos también otra que debemos de despojarnos de esa mentira, es la discordia, porque el Señor nos ha llamado a una unidad. ¿Sí? Pero hay peleas, hay envidias, hay odios en el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que salir de ese pozo. Y Jesús vino a destruir toda obra del diablo, como lo dice en 1 Juan 3:8 y en Lucas. Entonces Él nos da poder a nosotros sobre todas esas cosas, que lo dice en Lucas 10:19. Otra de las mentiras del diablo es la codicia, que consiste en destruir la relación entre un hombre y la creación, ¿sí? Codiciar cosas porque siempre quiere más, y el amado nos dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, sí. Otra de las cosas que el enemigo mete en la mente del creyente es la muerte. Que cuando nosotros cometemos un pecado, entonces ya fue destituido. Ya no tiene usted forma de entrar al reino de los cielos. ¿Para qué seguir yendo a la iglesia? ¿Para qué seguir con esto? Si yo no voy a ser levantado, yo no voy a ser restaurado. Y siempre está pensando en esa situación de una derrota, ¿no? Sí, eso es lo que quiere el enemigo, separarnos. ¿Sí? Uh-huh. Separarnos de esa comunión del Señor, pero el Señor dice: vení a mí. Él nos invita casi. La misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, ¿no? Sí, entonces Él siempre nos llama y ponete a cuentas. Él nos dice: vení y pónganse a cuentas, sí, ponete a cuentas, vení, contame, decime, y yo limpio tu pecado, y te apartas y seguimos. ¿Sí? Dios no es como nosotros, que castigamos y damos la espalda y chao hasta yo no sé cuánto tiempo. Pero ahora como creyentes no hacemos eso. Entonces el Señor necesita que cada uno de sus hijos pueda volver a tener esa comunión con Él, a pesar de todo lo que el enemigo le ha metido en su cabeza. Por eso dice 7 veces cae el justo, y con eso es levantado. Y en Apocalipsis 12 dice que y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque no se dejaron apabullar y fueron a la presencia del Señor y decirle: Señor, perdóname por esto y límpiame con tu sangre. Entonces aquí vemos que Él quiere destruir nuestra relación con nuestro Dios Padre. Él quiere interferir en nuestra relación con las personas, ¿sí? Porque es una de las estrategias sí, de dividir, ¿no? De separar. Sí, y el Señor dio 4 mandamientos hacia Él y 6
hacia el prójimo. Entonces, Él no quiere que nosotros tengamos esa comunión con el prójimo. Y por eso es que vemos es a través, cuando vemos esas discordias y esas peleas, estamos viendo es a través de los ojos de Satanás, como el Señor nos mostraba una vez que le ponía a unas personas, les ponía ojos de vidrio como de Él para que miraran lo de Él y no miraran al Señor. Mira, Entonces, hermana, tan tremendo que es lo que tú dices, que el enemigo trata de separarnos, de aislarnos a cada uno, ¿no? De los hermanos, ¿sí? Porque es que los leños todos juntos producen la hoguera, ¿no? sí. Y al separarlos, pues se van a enfriar. Y esto, lo de la pandemia, tan tremendo que es una separación, ¿no? Es un aislamiento, 2 metros cada persona, tan tremendo. Sí, pastor. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Aquí dimos unos puntos, pero en la palabra de Dios hay demasiados, ¿sí? Hay demasiados. Nosotros leímos en Corintios también, leímos otra cantidad. Entonces, empecemos como dice, pegados del Espíritu Santo y trabajar en esa unidad unos con otros, ayudándonos en todas esas cosas que perturban, ¿sí? Porque eso perturba. Y cuando el Señor nos muestre determinada situación o determinada cosa en una persona, pues llamarla y decirle, mira eso, aunque no le guste, quedamos ya nosotros muy claros que el Señor nos dijo y le dijimos a la persona en amor, ¿sí? Entonces le decimos a la persona para que corrija y la podemos decirle las formas con que cómo puede corregir, porque hemos pasado situaciones y entonces que el Señor ha corregido en nosotros, entonces podemos ayudar a que otros corrijan. Mira, hermana, tan importante que es lo que es la salud espiritual y la madurez espiritual en estos aspectos para poder hacer una obra eficaz y de que pueda desarrollarse el propósito para el cual Dios nos creó a cada uno de nosotros. El enemigo está trabajando es para que nosotros no podamos desarrollar ese llamamiento santo que nos ha hecho el Señor, ese propósito, y trata aún hasta de sacarnos de las iglesias, trata de separarnos con los hermanos. ¿Pero para qué? Para que nosotros no cumplamos la obra. Así mismo fue con Adán y Eva, así fue con Israel. Nosotros lo pudimos ver ahí en 1 Corintios 10, de cómo el enemigo pudo trabajar allí. Y dice, y a ellos no les aprovechó la palabra porque no iba acompañada de fe. La gracia es pura fe, mis hermanos. Y nosotros debemos de entender entonces lo que el Señor nos dice, que el Espíritu Santo nos está mostrando y nos está trabajando la parte de ver, que nosotros podamos ver las artimañas del maligno y para que no las ignoremos. Sí, y en nuestras vidas, pastor. Y en nuestras vidas. Entonces, y ahora que está este ministerio de la mentira, que ya el Señor le dio paso, ¿sí? Para que a lo del anticristo, eso, ¿no? Para al que ministerio de la iniquidad. Eso, entonces para que se cumplan las escrituras, entonces vamos a ver que el pueblo va a ser probado, ¿sí? El pueblo tiene que pasar por esas pruebas para ver la fe. Claro, como sí. La de la pandemia. Sí, por el oro y la plata tienen que ser probados. Sí. Asimismo, nuestra fe es probada como el oro y la plata. Sí, pastor. Entonces, vamos a orarle al Señor y que el Señor siga ayudándonos y fortaleciéndonos en esa fe, porque el Señor dice que cuando Él venga, hallará fe. Entonces, que estamos orando que Él halle la fe en todos nosotros. Entonces, precioso, cuando estaba estudiando esto, yo decía, tremendo cómo es la astucia del enemigo, cómo quiere envolvernos a nosotros en una independencia, sabiendo que debemos estar dependientes de nuestro Dios. Entonces vamos a darle gracias a nuestro Dios y que, como dice allí, que en la palabra de Dios, que esto nos sirva como ejemplo, para que nosotros no hagamos esas mismas cosas.
Mira, hermana, que en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 nos dice la palabra de Dios, dice que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es negar nuestra fe en Cristo Jesús y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando ya estaba con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. O sea, mire, hermano, todo lo que se va a mover en estos tiempos, y que viene la apostasía. O sea, ¿por qué la iglesia va a apostatar? Porque va a ser engañada. O sea, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces debemos de estar firmes, hermano, y como la hermana nos leía allí, de no ignorar las escrituras, de tener bien las escrituras presentes en nuestro corazón, de estarlas leyendo, hermanos. Hermanos, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Y Señor, te damos gracias, Padre eterno, por tu palabra, Señor, que sigue, Señor, ministrando nuestros corazones, y que tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, nos escudriñe nuestros corazones y saque a la luz, Señor, todas estas cosas, Señor, todos estos engaños que hemos tenido en nuestro corazón, para que nos despojemos de toda mentira del diablo, Señor. Aquí en lo poquito que exponemos, Señor, porque este tema es muy grande, pero aquí exponemos unas cuantas verdades, Señor, de las que tenemos nosotros que despojarnos, de las que el enemigo puede aprovecharse e interferir en ese propósito que debemos cumplir con nuestro Dios. Así que llamamos a todos nuestros hermanos a tener esa comunión con el Espíritu Santo, para que nos muestre y nos siga enseñando cómo despojarnos de toda esa mentira, para que cuando nos vamos a leer la palabra, cuando nos metamos a escudriñarla, aprendamos y lo pongamos en acción. Nosotros te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús, y a ti, precioso Espíritu Santo, que nos ayudas en toda esta exposición de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, los bendecimos a cada uno. Un abrazo a todos. Amén, amén.